Pues vamos a entrar ya en materia. Subestimar los ingresos y gastar más que lo planeado son prácticas recurrentes de los gobiernos estatales que demuestran graves deficiencias en la planeación fiscal dentro de las secretarías de finanzas de las entidades. Esto lo advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad. Vamos a platicar con Diego Díaz. Él es coordinador de finanzas públicas de este instituto del IMCO. Acaban de presentar el informe estatal del ejercicio del gasto 2024. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes. Hola Rogelio, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar platicar con nuestros amigos del auditorio. Diego, ¿qué nos puedes decir de lo más relevante que trae este informe estatal del ejercicio del gasto 2024? Claro, mira, en el IMCO hacemos un esfuerzo por no solo dar seguimiento a las finanzas públicas del gobierno federal, sino también entender cómo están gastando los gobiernos estatales. Hay que tener presente que prácticamente una tercera parte del gasto público a nivel nacional es ejercido por los 32 gobiernos estatales, 1 de cada 3 pesos, que no es un monto menor. En el agregado estamos hablando de 2.85 billones de pesos en 2023 o un promedio de 22,000 pesos por habitante. Ante este panorama y dando este seguimiento puntual a las finanzas públicas estatales, pues lo que encontramos es que existen variaciones sistemáticas generalizadas y en muchos casos significativas entre los montos que se establecen en los presupuestos de egresos estatales y los que terminan gastando las secretarías de finanzas. Un caso, por ejemplo, paradigmático de lo que vemos es el gasto en comunicación social y publicidad por parte de los estados. Lo que vemos es, de entrada, que gastan más de lo aprobado. Solamente en 2023 gastaron 5.8 mil millones de pesos cuando solamente tenía aprobados 3.1 mil millones de pesos, es decir, un 66% más. Y pues lo que encontramos también es que ya a nivel particular, en el caso de ciertas entidades federativas como Tamaulipas o Veracruz, el gasto en ciertas partidas, en este caso en comunicación social, es de más del 1000% del aprobado por sus congresos locales. De tal forma que pues parece que son presupuestos de juguete, parece que estamos hablando de los presupuestos como una mera formalidad, porque al final de cuentas no se respeta la voluntad de los diputados locales, que a su vez representan a los ciudadanos de cada entidad federativa. Claro. Diego, este desempeño, como tú lo mencionas, fuera del presupuesto asignado, puede ser, digamos que un foco amarillo en el caso de algunas entidades. Sí, por supuesto. Lo que vemos es que estas variaciones reflejan, por un lado, una mala planeación o ejecución de los recursos públicos. A veces lo que vemos es que en ciertas partidas se presupuesta un monto, se ejerce un monto totalmente distinto y al siguiente año, en vez de aprobar un monto similar al último ejercido, regresan a lo que habían presupuestado en un inicio. Entonces vemos estas variaciones sistemáticas que reflejan una mala planeación o una mala ejecución de los recursos públicos, pero que también reflejan la falta de contrapesos por parte de los congresos locales y por parte de los órganos locales de fiscalización, que no están levantando estas banderas rojas, que no están prendiendo las señales de alarma cuando un Estado o una Secretaría de Finanzas puede gastar montos significativamente mayores de los que ese mismo Congreso aprobó y que en este sentido terminan distorsionando a los presupuestos de egresos. ¿Qué otro aspecto llamó la atención del IMCO en este informe estatal del ejercicio del gasto 2024? Un tema muy importante tiene que ver con el gasto en inversión pública. Estamos hablando de que solamente el 3.7% del gasto total de los estados en conjunto se destinó a la inversión física, a inversión en infraestructura. Es un monto muy pequeño. Y no solo eso, sino que también terminaron subejerciendo recursos. Aunque los estados en conjunto tenían un presupuesto autorizado por 119 mil millones de pesos para inversión pública, terminaron ejerciendo un monto 11.1% menor, lo cual nos dice que no están teniendo a la inversión como una de sus prioridades y al final de cuentas también refleja problemas en esta planeación, sobre todo en un tema que incide directamente en la capacidad para los estados de crecer de manera sostenida y sobre todo para generar bienestar para sus habitantes.
Diego, ¿qué pasa con el gasto destinado a las pensiones de los trabajadores de las entidades federativas? Mira, como lo vemos a partir de una clasificación que se llama la clasificación por objeto de gasto, que nos permite ver en qué están gastando las entidades federativas, pues podemos ver, por ejemplo, que el gasto en pensiones y jubilaciones en 2023 para todas las entidades fue de apenas 20,000 millones de pesos. Es decir, es un monto considerablemente pequeño al que quizás podríamos añadir el gasto en seguridad social, pero que tampoco es tanto, estamos hablando de 75,000 millones de pesos. Desde esta perspectiva, este sería el monto total y que buena parte, pues habría bueno, lo que nos dice esto es que quizás el gasto en pensiones y jubilaciones tiende a ser mucho mayor a nivel federal Sí. y que en este sentido no juega un rol tan importante, al menos a nivel estatal, en el agregado, porque quizás haya estados en particular que sí sean una presión, estas pensiones y jubilaciones sí puedan ser una presión importante. ¿Cómo se están comportando los estados de la República en cuanto a su reporte de ingresos? Mira, en términos del reporte de ingresos, nosotros como parte de este ejercicio, pues encontramos que toda la información estaba disponible de acuerdo con la normatividad existente que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable en cumplimiento a lo que establece justamente la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En este sentido, la información en general está disponible, aunque por ahí hay una que otra entidad que no se ha terminado de homologar, es decir, no presenta la información de manera consistente, de tal forma que sea estrictamente comparable con la que presentan otras entidades federativas y pues que dificulta un poco la rendición de cuentas al no poder compararla con otras entidades. Sí. Diego, estas desviaciones en el ejercicio presupuestal en los estados tendrían que ser sancionadas por la Auditoría Superior de la Federación, por lo que tú nos mencionas que los estados, pues no, los congresos, perdón, no son un contrapeso para los gobernadores. Aquí el problema está en que la misma legislación no establece algún castigo o no establece que este tipo de variaciones sean ilegales. Básicamente una vez que se aprueba el presupuesto, las secretarías de finanzas pueden hacer ajustes, modificaciones al alza o a la baja en cualquier partida de gasto sin que ello tenga ninguna implicación. De hecho, la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios, que es el equivalente a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que busca justamente que las finanzas estatales y municipales sean sostenibles, no prevé justamente alguna sanción cuando se da este caso. Lo único que dice es que si se aumenta el presupuesto de alguna partida en específico, se tendría que compensar con una reducción en otra partida. Y esto al final de cuentas hace que veamos que ciertas partidas se incrementan, otras se reducen y se termine por tener un presupuesto muy distinto al que se aprobó en un inicio. Pero pues básicamente la ley lo permite, aunque eso no significa que los diputados locales puedan exigir una mayor rendición de cuentas, que puedan solicitar una comparecencia por parte de un secretario de Finanzas para que explique y justifique precisamente este tipo de variaciones. Diego, ¿qué otro aspecto destacarías de este informe? Mira, un tema muy importante tiene que ver con la contratación de deuda por parte de los gobiernos estatales. Lo que vemos es que para 2023 solamente 9 entidades federativas habían dicho que iban a contratar deuda por un monto de 23,000 millones de pesos, pero al cierre del ejercicio nos encontramos con que no fueron 9, sino que fueron 15 y no contrataron 23,000 millones de pesos, sino alrededor de 97,000 millones de pesos, es decir, 319% más de lo que habían dicho que iban a contratar. Esto nuevamente evidencia una mala planificación por parte de los estados que pues hace que terminen contratando más deuda de la que habían señalado en un inicio y que había autorizado en principio los diputados locales justamente en representación de los ciudadanos, de los habitantes de esas entidades.
Y bueno, encontramos estados como Sonora, Nuevo León, Chihuahua, Colima, Durango y el Estado de México que sí contrataron deuda, pero lo hicieron por un monto de por lo menos el doble de lo que dijeron que iban a contratar. En el caso de Sonora es un crecimiento de más de 1,900%, en el caso de Nuevo León 328%, Chihuahua 180%, etcétera, que en algunos casos obedece a un proceso de refinanciamiento de deuda, es decir, que se contrata deuda para pagar deuda, pero que al final de cuentas no pasó por el Congreso, al menos no en este primer momento, que es la aprobación de la ley de ingresos de cada estado. Pues Diego Díaz, coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, te apreciamos mucho que nos tomes la llamada. Muchas gracias por la invitación, es un gusto platicar con ustedes. El gusto es nuestro.